Señores estudiantes, qué gusto el poder saludarles en una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional. Verdaderamente es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente una sesión, porque sé que esta sesión pues nos acerca cada día más a la meta común que tenemos, el que usted finalice el proceso académico que inició como universidad rural para poder obtener el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y, por supuesto, las calidades de abogado y notario. Así también para que los compañeros de maestría pues puedan obtener el posgrado que han iniciado como Universidad Rural de Guatemala. Agradezco inmensamente a Dios la oportunidad de la vida, celebramos la vida. Sabemos que existen diversas dificultades, pero el que hoy estemos con vida es para celebrar. Igualmente agradezco a Universidad Rural por la ocasión que me ha permitido compartir con ustedes una sesión en estos cursos que son tan importantes para poder culminar este proceso. El curso que vamos a compartir es el curso de Derecho Penal y también Procesal Penal. El código SFG 033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 4 y el tema se denomina sustitutivos penales. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario, actualmente en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, esta clase pues tiene objetivos específicos y es el siguiente. Al finalizar la clase, el estudiante conoce los sustantivos penales como alternativa a las penas principales que el Código Penal guatemalteco regula. Al conocerlos podrá utilizarlos en forma de sus representados como defensor particular o público, como fiscal para beneficiar al sindicado o como juez para beneficiar al detenido o sindicado y humanizar el derecho, evitando el hacinamiento carcelario. Antes de entrar en materia, pues quiero recordarles que existe un canal de comunicación que es a través del correo electrónico del curso para que me hagan saber sus inquietudes, ideas, comentarios en los que podamos apoyarles, en virtud que estamos en toda la disponibilidad de poder apoyar al estudiante en esta etapa en la que estamos realizando. Y también cuando exista fallas técnicas, pues es necesario a veces también hacerle mención al catedrático para poder recapitular en algún tema que hemos tratado y el cual no quedó específicamente claro por cuestiones técnicas. Bien, iniciamos entonces hablando de los sustitutivos penales. ¿Qué son los sustitutivos penales? ¿A qué se refieren este instituto jurídico? Que es de suma importancia al poder analizarlo porque lo vamos a poder utilizar en determinada etapa del proceso penal. Te digo en determinada etapa porque en ciertas ocasiones los hemos estado confundiendo con otro instituto que también en su concepto pudiese crear alguna confusión, pero que se refiere a institutos penales muy distintos y que se van a utilizar en distintas etapas del proceso penal. Y entonces, si alguien tiene la definición de qué es un sustitutivo penal y quiera compartirlo para que todos los compañeros también lo conozcan, pues el correo lo voy a dejar un par de segundos para que vaya a llegar su información. Bien, aún no nos ha llegado ningún correo, pero de todos modos me gustaría que sí, de alguna forma pudiéramos interactuar, porque ese flujo, ese intercambio de ideas enriquece el conocimiento, no solo el suyo, también el mío y de todos los compañeros que estamos en sintonía en esta transmisión. Y de paso, pues los saludamos desde el lugar de donde nos están sintonizando y llevando esta clase.
Bien, entonces, sustitutivos penales son los medios que utiliza el Estado, pero los utiliza a través de órganos jurisdiccionales que el mismo Estado ha facultado y ha determinado como competentes para poder conocer acerca de estos requerimientos. Bien. Bien. Nos indica la compañera Luisana Sandoval que sustitutivo penal son medios para evitar el incremento y crueldad de las penas. Se encuentran la libertad anticipada, los beneficios de libertad anticipada son aquellos otorgados por autoridad ejecutora. Cuando el sentenciado reúne los requisitos establecidos legalmente en cada modalidad. Sí, muy bien, tiene elementos muy puntuales acerca de lo que nosotros podemos entender por sustitutivos penales. Gracias, compañera, por el aporte. Entonces, los sustitutivos penales son los medios que utilizan el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir una pena, pero muy específicamente la pena de prisión. Y es necesario entonces que retomemos las clases anteriores cuando vimos qué es una pena y las clases de pena. ¿Cómo se va a clasificar la pena? En penas principales y penas accesorias. Y estos sustitutivos penales van a cobrar relevancia para poder sustituir o que sufra menos, o evitar el hacinamiento, como lo apunta la compañera, cuando se ha dictado en sentencia una pena principal de prisión. Esto atendiendo a la política criminal que maneja el Estado, en el cual el fin del nuevo derecho penal, pues no es castigar al condenado, ni infringir penas corporales, sino reorientar la conducta de, de esta persona, dándole la oportunidad que se pueda reintegrar socialmente a una convivencia armoniosa y volviéndolo una persona productiva. Entonces, los sustitutivos penales específicamente tratan de cambiar, pues, exactamente como lo indica su concepto, sustituir la pena principal de prisión. Existen entonces sustitutivos penales restrictivos de la libertad. Estos son doctrinarios, pero sí es necesario que los conozcamos porque, pues, podemos entender de mejor forma y cómo ha sido regulado en el transcurso del tiempo cada instituto penal si iniciamos con eso, analizando todo lo que los pensadores han escrito acerca de distinto instituto penal para conocer la evolución y para entender de una forma más amplia cada concepto. Entonces, dentro de los sustitutivos penales restrictivos de la libertad, primero tenemos la semilibertad. Y este instituto indica que en él el beneficiado sale de prisión por las mañanas y llega por las tardes nuevamente a seguir cumpliendo la pena. Lo que pretende es evitar que tenga una libertad absoluta, pero sí pretende que el condenado esté produciendo, sea una persona productiva y tenga menos tiempo de ocio para evitar que la conducta criminal pues nuevamente se refleje en su comportamiento. El siguiente instituto se denomina el arresto de fin de semana. Y de la misma cuenta, este sustituto penal lo que pretende es descongestionar el sistema carcelario, dándole la oportunidad al condenado de poder trabajar de lunes a viernes y únicamente cumplir la pena de prisión los días inhábiles, laborales, sábado y domingo.
Siguiente sustitutivo penal se denomina el confinamiento. Y el confinamiento lo que pretende no es mantener a una persona en un centro carcelario, pero sí que se encuentre en un lugar determinado y específico, lo cual lo determinará una autoridad competente que sería un juez de sentencia y el cumplimiento lo verificaría un juez de ejecución. El siguiente sustitutivo penal, dentro de los que se encuentran los restrictivos de la libertad, se denomina arresto domiciliario. Y el arresto domiciliario, pues el mismo concepto lo indica, que el cumplimiento de esta pena la va a realizar en su vivienda, lo cual, si bien es cierto para los fines que persigue el nuevo derecho penal, que es descongestionar el hacinamiento carcelario que existe en la actualidad, pues no siempre termina siendo una pena justa, porque habría que ver las situaciones muy personales de cada condenado. No es lo mismo cumplir la pena de arresto domiciliario en una vivienda precaria, de situaciones precarias, que viviendo en una casa o vivienda en donde se tengan todos los lujos necesarios, porque al final de cuentas eso no constituiría una pena, constituiría efectivamente un beneficio como consecuencia de un ilícito penal. Bien, en ese orden de ideas, pasamos a los sustitutivos penales. Perdón. No restrictivos o no privativos de la libertad. En estos sustitutivos penales no privativos de libertad, pues lo que se va a sustituir no es la libertad por la pena de prisión, sino propiamente penas en las cuales se ve afectado el patrimonio de las personas. Y pues ligeramente también la libertad de estos condenados. La primera se llama sanción pecuniaria. Y la sanción pecuniaria consiste en todas las formas de afectar directamente el patrimonio del condenado y no, evitando afectar su libertad. Dentro de estas penas vamos a encontrar la pena de multa, el comiso y la pérdida de los objetos a favor del Estado. También podemos encuadrar dentro de los sustitutivos penales no privativos de la libertad en las sanciones pecuniarias la obligación de resarcir los daños causados. El siguiente se llama el entrañamiento o destierro. Esto consiste en la expulsión de una persona de un territorio determinado en la cual ha sido juzgado. Esta es una cuestión meramente doctrinaria. En algún momento, en una región, en algún tiempo determinado, pues sí, efectivamente se realizó. Aunque en la actualidad, en algunas comunidades en donde se aplica un derecho consuetudinario, pues efectivamente se lo han aplicado, lo cual no corresponde a una regulación eminentemente legal, pero que por cuestión de costumbre y porque es aceptada esa práctica por la colectividad considerada como obligatoria, pues sí le han dado cumplimiento. El otro sustitutivo penal se refiere a la amonestación. Y la amonestación consiste en, en una advertencia que se le puede hacer al condenado, en un regaño en algunas ocasiones, pero estos sustitutivos penales no se pueden utilizar en todo tipo de hecho que constituya delito. Cada sustitutivo penal tendrá que adaptarse a distinto hecho y dependiendo de la calificación que se le pueda realizar por ese mismo hecho. Existe otra que se llama, parece escrito como probation, pero este sustitutivo es de corte sajón, entonces sería más o menos como probation, que significa libertad, una libertad condicional. Esta libertad condicional lo que pretende es
conceder efectivamente la libertad cuando ha sido sentenciada una persona por algún hecho constitutivo de delito, siempre y cuando se reúnen los requisitos mínimos que establece la ley y las condiciones también necesarias para poder otorgarse este mismo sustitutivo. Existe también la PROREAL o PRORALE, que consiste también en una libertad preparatoria. También siempre llenando requisitos que establece la ley y según las circunstancias que hacen aconsejable otorgar este sustitutivo penal. Y el servicio comunitario, también como sustitutivo penal no privativo de libertad, que consiste en sustituir el tiempo que tiene el condenado, el tiempo de ocio, para que pueda ser productivo, dedicándose a una actividad laboral, dedicándose a una actividad familiar, pero el tiempo que le queda de ocio o el tiempo libre sea utilizado para beneficio y reparación de daños causados a la sociedad. Es decir, todas las libertades las va a seguir utilizando, únicamente se va a restringir el tiempo que tiene, lo cual se determinará en horas determinadas y días determinados para su efectivo cumplimiento. Ahora bien, regresamos a la pregunta, los sustitutivos penales. Teniendo claro que es un sustitutivo penal, vamos a encontrar la forma en la que se va a diferenciar de las penas principales, de los procesos o procedimientos y de las medidas sustitutivas, que son institutos regulados de forma distinta y al final de cuentas integran un todo denominado de derecho, pero que se aplican en un tiempo y espacio definido dentro del proceso penal y que tiene distintas consecuencias. Al hablar de penas principales, debemos iniciar hablando de penas. ¿Qué es una pena? Y podemos indicar que la pena es la legítima consecuencia de un hecho delictivo, calificado a través de un tipo penal como delito, y impuesta posterior de un proceso penal a una persona que ha sido declarada como responsable del mismo. ¿Cuáles son estas penas principales? Tenemos que recordar lo que establece el código. Las penas principales las tiene claramente determinadas en el artículo 41. Y eso sí es necesario que no lo olvidemos. Dentro de las penas principales está la pena de muerte, la pena de prisión, el arresto y la multa. De la misma cuenta, el artículo 42 nos establece cuáles son las penas accesorias. Las penas principales debemos recordar que se van a imponer solas, no necesitan de la existencia de otra pena. Aunque en la sesión anterior establecimos que existen tipos penales en los cuales se ha establecido una pena mixta, porque se ha establecido más de una pena y en algunas ocasiones son penas principales, que se ha establecido pena de prisión y multa, lo cual riñe con la técnica jurídica totalmente. Pero recordemos entonces que las penas accesorias, esas sí deben ir acompañadas de una pena principal. Dentro de las penas accesorias encontramos la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, el comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, la expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de sentencias y todas aquellas que las leyes señalan. Bien, ahora viene el otro concepto, que es proceso o procedimiento. ¿Qué es un proceso y qué es un procedimiento? Vamos a esperar un correo.
Dice Luis Alfredo Casimiro, tiene una consulta, la vamos a anotar acá. E indica que le gustaría saber si el principio de última ratio tiene relación con los sustitutivos penales. Vamos a anotar. Vamos a diferir ligeramente la, la respuesta para no perder la secuencia. Acá la va a tener. Habla de que los sustitutivos penales buscan reducir la severidad del castigo. Muy bien, Francisco. Muy bien, alguien nos comenta que es necesario la colaboración del privado para que cambie su conducta y pueda cambiar su mentalidad. Esto me imagino que es en relación al proceso, a la orientación que tiene el derecho penal en relación a la readaptación social. Sí, sí, cuando analicemos de forma detenida, creo que no es en este curso, no es en esta sesión, perdón, pero sí creo que tiene relación, porque hay que analizar también la ley del sistema penitenciario. Sí, efectivamente aparece en pantalla. Y para poder realizar este cometido, existe un equipo multidisciplinario que dentro de ellos también existen profesionales de la salud mental, tal y como lo indica el compañero. Porque si recordamos todas las escuelas que tratan de explicar el delito, pues todos tienen una postura distinta y algunos consideran a los delincuentes como delincuentes natos, otros consideran que la delincuencia era producto de factores sociales que alteraban la conducta de las personas. Pero un equipo multidisciplinario, como lo que establece la ley del sistema penitenciario, puede apoyar y contribuir a que efectivamente una persona que ha sido privada de su libertad y que ha sido sentenciada por la comisión de un delito, pues en algún momento pueda cambiar su actitud y orientar una readaptación. Me ha apuntado lo que hizo el compañero. Nos llegan respuestas todavía de sustitutivos penales. El sustitutivo penal puede ser imponer una multa que infringe o transgrede la ley. Habría que ver un caso muy particular, porque en este caso si se impone una multa, reconozco que la multa es una pena principal, pero tal vez si en este caso no podría sustituirse la multa, pero sí en algunas ocasiones la pena de prisión se puede conmutar o por el pago de una cantidad de efectivo. Quizá a eso se refiere la compañera. O podría ser que la pena de multa se pueda convertir también en pena de prisión cuando no puede ser efectivo. Muy bien. Muchas gracias a Evelyn Eunice Lemus. Concepto de proceso y procedimiento en derecho. Debemos entender que el proceso es un conjunto de formas procesales requeridas con la finalidad de que se desarrolle la función jurisdiccional. Y el procedimiento son aquellos actos que son cumplidos por las partes, terceros, juez, respetando las bases legales existentes como tiempo y lugar. En 5 palabras indica actos llevados dentro del proceso. Entonces, el proceso es una serie de etapas que se desarrollan progresivamente, los cuales tienen como finalidad conocer, diligenciar prueba y emitir una sentencia. Si hablamos de un proceso penal. Y los procedimientos son las fracciones del proceso en la cual se desarrollan los actos, tal y como lo establece, como lo indica la compañera en su correo, donde se desarrollan los actos. Que estos pequeños procedimientos y actos se van integrando a la estructura general denominada proceso, que nos permite tener un inicio a través de los actos introductorios, que los veremos en sesiones anteriores, perdón, posteriores, y nos permita concluir con una forma normal de terminar un proceso, que es la sentencia, dentro de la primera instancia. Bien,
Ahora, medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas son beneficios a los cuales una persona puede acceder o solicitar, pero esto es en la etapa de instrucción dentro del proceso penal. Y específicamente las medidas sustitutivas se van a otorgar en la declaración que regula el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, el cual nosotros conocemos como primera declaración. Pero si vemos lo que establece la norma, no lo tiene como primera declaración. Indica que únicamente es declaración del sindicado en el artículo 81. Y en el artículo 82 establece el desarrollo. Pero como es la primera etapa en la cual el sindicado comparece ante un juez para tratar de resolver su situación jurídica y se puede determinar si es ligado al proceso, si se le otorga una falta de mérito, si es necesario, según lo que establece el Ministerio Público y lo que establece la defensa, el poder hacer uso de una medida de coerción, específicamente la prisión, o si se le otorga una medida sustitutiva, la pertinencia del plazo para la investigación, todo eso se desarrolla en la etapa, en la primera declaración. Pero esto dentro del proceso, dentro de la etapa preparatoria, perdón. Entonces la medida sustitutiva, lo que está sustituyendo ahí es la prisión preventiva. Contrario censo a los sustitutivos penales, que lo que está sustituyendo a los sustitutivos penales es la prisión ya declarada en sentencia, como una pena. En la medida sustitutiva no. En la medida sustitutiva solo es la prisión preventiva. Veamos qué establece el artículo 260. Primero el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal. En el 81 se establecen las advertencias preliminares que el juez indicará al momento de realizarse la audiencia. Indica, al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en la que se desarrollará el acto procesal. Y continúa manifestando el artículo. En el artículo 82 establece la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Primero, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. El fiscal intima, hace saber todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Calificación jurídica que pretende. ¿Y el sindicado puede declarar o no? Bueno, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio del fiscal y su defensor, siempre y cuando haya declarado. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver de forma inmediata. Entonces, puede ser que se ligue a proceso o puede ser que no se ligue a proceso. Si se liga a proceso, entonces continúa la audiencia. Si no se liga a proceso es porque el juez considera que no existen elementos suficientes en ese momento y se dictará una falta de mérito. Pero sí lo ligaron a proceso, en este caso. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. ¿Y cuáles son estas medidas de coerción que establece el código? ¿Algún compañero sabe cuáles son las medidas de coerción que establece el código? Bien. Una de las primeras medidas de coerción es la citación. ¿Por qué se le denomina medida de coerción? Porque se le obliga a una persona a comparecer. Incluso sin su voluntad, tiene que comparecer. Está siendo obligado coercitivamente. Otra se denomina permanencia conjunta, según el código, pero doctrinariamente se conoce la permanencia conjunta como retención.
La otra es la aprehensión y la prisión preventiva. Y entonces, en ese caso, puede ser que el fiscal solicite prisión preventiva, pero el defensor tendrá que solicitar una medida sustitutiva de esa prisión preventiva. Dentro de las medidas sustitutivas que pueden ser otorgadas, están contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, que establece sustitución. Siempre que el peligro de fuga, de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponer alguna o varias de las medidas siguientes y establece nominadas 7 y en un penúltimo párrafo, más o menos, dos párrafos siguientes, aparece otra medida que no es nominada, que es la actuación juratoria. Pero entonces, las medidas sustitutivas sí pueden cambiar en determinado momento la prisión, pero esa prisión es una prisión preventiva, no está determinada como pena. Entonces, con lo que indicaba el compañero, si los sustitutivos penales tenían estrecha relación con el principio de última ratio, pues la última ratio establece que la libertad del sindicado solo debe ser restringida en los casos expresamente determinados por la ley y como última opción. De tal cuenta que si existe otra forma de poder establecer y verificar la presencia del sindicado a que comparezca al juicio, debe optarse por esta opción, porque después del bien jurídico tutelado, denominado vida, lo más precioso es la libertad. Entonces, esta debe ser restringida únicamente cuando es necesario para asegurar la presencia del sindicado a juicio. Pero si existen otros medios para poder sustituir esta prisión preventiva, entonces debe optarse por esos medios. La libertad es la última opción. La restricción de la libertad es la última opción que puede tener el juez. ¿Y por qué? ¿Por qué debe optarse a la libertad y no a restringirla? Porque primero se podría apartar a la persona de su trabajo, dejaría de ser una persona productiva. Podría constituir una forma de desintegración familiar, porque estaría alejándose a la persona de su familia. Puede hacer que se ponga en peligro la seguridad y la vida del sindicado, en casos en los cuales se dicta prisión preventiva por hechos que no son tan graves y se ubica al sindicado juntamente con personas que quizá en algún momento hayan cometido delitos graves, lo cual pues pone en riesgo la seguridad y la vida de una persona y que este proceso no contribuye favorablemente al proceso de rehabilitación del sindicado. Bien, pasamos entonces a los sustitutivos penales propiamente dicho. Y el primer sustitutivo que vamos a analizar es la suspensión condicional de la pena. A ver si me han llegado otros correos. Bien. Buenas tardes, señor licenciado. Solicito apoyo con las diapositivas. Muchas gracias. Bien. Hay una duda. Las penas principales son las que afectan el bien jurídico tutelado. Bien. No, el bien jurídico tutelado se ve afectado como producto de una actividad humana que puede ser de conducta. Puede ser esa conducta de acción o de omisión que directamente destruya o afecte ese bien jurídico tutelado, dependiendo de qué bien jurídico tutelado estamos analizando. Pero las penas principales son las consecuencias que establece la norma jurídica como consecuencia de encuadrar nuestra conducta a un tipo penal descrito. El ejemplo clásico es el artículo 123.
del Código Penal. Este nunca falla. Indica, el bien jurídico tutelado en este caso es la vida. La forma de comisión es una forma de acción. El supuesto indica, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Ese es el supuesto dentro de la estructura de la norma. Y la consecuencia de derecho indica, al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Entonces, según el artículo 41, la prisión es la pena principal, porque de esa forma lo ha nominado la norma. Penas principales, la pena de muerte, la pena de prisión, el arresto y la multa. Ahí estamos, compañeras. Rosa Alba García. Dice, las personas que tienen medida sustitutiva, en este caso, el MP tiene 6 meses para continuar con la investigación. Las personas tienen privacidad en cualquier momento. Pues sí, como cualquier persona normal. Ahora, hay que tener claro que el plazo de investigación, según el artículo 82, no estamos hablando de un plazo estable por estar o no gozando de una medida sustitutiva. Estamos hablando de un plazo razonable y según las circunstancias y particularidades muy especiales de cada caso, pues se podrá graduar ese plazo. No es un plazo estrictamente fijo. Puede ser que en algún caso pueda llegar hasta 6 meses, en otros 5, 4, 3, 2 o un mes, porque el MP hace su requerimiento y la defensa también se pronuncia sobre la pertinencia del plazo. Y será el juez, según las circunstancias muy especiales, quien al final de cuentas determinará cuál es el plazo más conveniente. Bien, una pregunta, sí, muy importante que lo sepamos, dice, una consulta, ¿usted trabajará los cuestionarios que se envían cada semana? No, los cuestionarios que se envían cada semana, esos me imagino que están en las grabaciones de 15 minutos. Bueno, esos cuestionarios no los trabajo en clase, esos cuestionarios tendrían ustedes que responderlos y es una forma de poder tener un parámetro de medición del conocimiento que ustedes han adquirido. Esto no lo resuelvo en clase, no les corresponde efectivamente a cada uno de ustedes. Bien, entonces la suspensión condicional de la pena hace específicamente eso, suspender, dependiendo de las circunstancias, las penas. Indica, al dictar sentencia, muy importante que recordemos eso, porque nos indica al dictar sentencia, nos está indicando el momento en el cual se podrá realizar este requerimiento. Recordemos que todas las cuestiones que nosotros necesitemos, en las cuales nosotros consideremos que podemos ser beneficiados, tenemos que requerirlo. Si bien es cierto el principio de objetividad que establece el Ministerio Público, en el artículo 108 establece que se pueden hacer requerimientos incluso en favor del sindicado. Eh, Siendo realistas, en pocas ocasiones pues se realiza porque por excelencia el Ministerio Público, por la función que le establece el artículo 251 de la Constitución, pues es el encargado de la persecución penal. Entonces hay que estar muy atentos en la forma y en el tiempo en el cual debe realizarse cualquier requerimiento. En el artículo 172 indica entonces que es al dictar sentencia. Llega otra pregunta, ¿cómo se hace arresto domiciliario? Es decir, ¿cómo se hace para constar que efectivamente se está cumpliendo y que la persona no está saliendo de su domicilio?
Vamos a contestar eso en un momento. Entonces, ¿podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución? Y entonces les consulto a ustedes. Indica que al dictar sentencia podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que no podrá conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, si concurren los requisitos siguientes, que establecen los requisitos. Entonces, ¿quién es el órgano encargado de conocer la suspensión condicional de la pena? Les consulto. Mientras me contestan, ¿quién es el órgano encargado para poder conocer? Voy a contestar esto. Le indica, buenas tardes, Lee. ¿Cómo funciona el arresto domiciliar? Es decir, ¿cómo se hace para constatar que efectivamente se está cumpliendo y que la persona no está saliendo de su domicilio? Bien, entonces, como en el Código Penal no se regula qué es domicilio, vamos al derecho común, que es el derecho civil. ¿Cómo se regula el domicilio? ¿Qué es el domicilio? El artículo 32 del Código Civil establece qué es el domicilio y desde ahí hasta el artículo 40 se regula el domicilio. ¿Pero qué es el domicilio? Si nos encontramos una definición de este concepto, debemos utilizar un concepto doctrinario, una definición doctrinaria, perdón. Y domicilio, entonces, es la circunscripción departamental en la cual una persona fija para cumplir sus derechos, para cumplir sus obligaciones y ejercitar sus derechos. De tal cuenta que el domicilio es el departamento en el cual una persona reside. ¿Cómo hace, cómo se hace para determinar que la persona no sale de su domicilio? Porque el domicilio, recordemos que no es la casa donde vive la persona. Es un concepto amplio. Nacionalidad, país donde se encuentra la persona, domicilio, que es el departamento, vecindad, regulado en el artículo 41 del Código Civil, que es la circunscripción municipal, residencia, que es la casa donde uno habita, habitación, que es el espacio físico donde uno se encuentra dentro de su residencia, y que puede ser accidental, porque uno puede cambiar en algún momento un lugar de habitación. Entonces, ¿cómo saber que la persona no sale de su domicilio? Dependiendo de las circunstancias del caso que se está, en el cual fue otorgada la medida sustitutiva. Porque pues, el domicilio es la circunscripción departamental. Se estaría el Ministerio Público vigilando que la persona no salga. Aunque, dependiendo de la actividad en la cual la persona esté comprendida, a qué se dedica, y si se justifica en la primera audiencia la necesidad de establecer que la persona se moviliza constantemente en distintos departamentos, se podrá indicar que su domicilio va a constituir cada uno de esos departamentos. Se da cuenta que el domicilio no se va a circunscribir únicamente a un departamento, sino a varios. Pues, ¿cómo se le va a dar efectivo cumplimiento? Dependiendo de la magnitud del caso que se está analizando. Porque si es un caso que no tiene pues mucha relevancia, el Ministerio Público pues no tendrá la atención tan estricta en esto, a menos de que un querellante pues decida montar guardia eh, y darle seguimiento todos los días para verificar hasta dónde y si llega a los límites o no del departamento. Eso ya será una cuestión muy, muy amplia, ¿verdad? A ver. Acá nos llega que es el juzgado de ejecución, vamos a ver otra persona.
Gracias. Muchas gracias, Glenda Azucena. Sí, dedica acerca de un concepto también del domicilio, en relación a lo que necesariamente debe considerarse como domicilio, contenido en el artículo 227 nos indica. Sí, muy bien, gracias. Pero igual se refiere a la circunscripción departamental. Bien, al dictarse sentencia, entonces, ¿quién dicta sentencia? Pues dictan sentencia los jueces de sentencia penal. Y en algunos casos, los jueces de paz, siempre y cuando tengan competencia ampliada. Entonces, ellos son quienes tendrán las facultades para suspender condicionalmente la pena, porque dictan sentencia y según el requerimiento que le revise el defensor, pues puedan en la misma resolución indicar que aunque se ha sentenciado a una persona, se suspende condicionalmente el cumplimiento de esa pena. Muy bien. Acá nos hacen la corrección de que se indicó que era el artículo 81, 82 del Código Penal, pero sí se refiere al Código Procesal Penal. Sí, cuando hablamos de procedimientos, nos referimos específicamente al Código Procesal Penal. Por alguna cuestión, pues, ya nos hemos confundido ahí. Bueno, muchas gracias por la observación. Y entonces, muy importante, ¿quién es el encargado de poder conocer y resolver este requerimiento? ¿En qué momento? Y las condiciones que se deben cumplir para poder otorgarse. Creo que no mayor de 2 años ni mayor de 5 y que se cumplan con los requisitos siguientes. Que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. O sea, si la pena excede 3 años, ya no es posible solicitar la suspensión condicional. Será otro sustitutivo penal que debemos de solicitar. Segundo, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Y si fue condenado por un delito culposo, ¿qué pasa? Pues no aplica. Sí se puede solicitar la suspensión condicional, porque el principio de reserva de la ley establece que taxativamente debe indicarse. Y acá nos indica que es un delito doloso. Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido un trabajador constante, como lo acreditamos, pues con las constancias laborales, con las cartas de referencia o de buena conducta, con la carencia de antecedentes penales y policiales. Cuarto, que la naturaleza del delito, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad de la gente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Eso sí es un poquito complicado. Se podrá establecer que las circunstancias y los móviles pues no revelan peligrosidad, pero que no vuelva a delinquir, eso es una cuestión eventual. Entonces, de esta forma se debe manifestar solo en relación a los móviles y circunstancias. Quinto, que los delitos contra el régimen tributario, a que se refiere el artículo 500, 358A, 358B, 358C, estamos hablando del Código Penal, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los cargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria, a pedido del juez competente. En este caso no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos. La excepción a la pena de 3 años, ¿no?
Bien, vamos entonces al otro sustitutivo denominado perdón judicial. ¿Y en qué consiste el perdón judicial? Pues en otorgar perdón, en disculpar la ofensa que la otra persona ha realizado. ¿Qué, ¿Cuáles son las circunstancias necesarias para poder otorgarse? Que se trate de un delincuente primario. Segundo, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado, haya observado conducta intachable y la haya conservado durante su prisión. 3, que los móviles del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen en peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. 4, que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Entonces les consulto, ¿quién podrá otorgar este perdón judicial? ¿Quién podrá otorgar el perdón judicial? Entonces, en este supuesto vemos que es el juez de sentencia. En el perdón judicial puede ser el juez de sentencia o puede también ser el juez de paz con competencia ampliada. Y aún puede otorgarse el perdón judicial por el juez de paz que no tenga competencia ampliada, siempre y cuando la pena que se imponga sea la de multa. Porque si entonces está dentro de las facultades del juez de paz, según el artículo 44 del Código Procesal Penal, el conocer el juicio de faltas en las cuales se imponga pena de multa. Condiciones para otorgarlo. Los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia perdón judicial siempre que a su juicio la circunstancia en que el delito se cometió lo amerite y se llenen los requisitos siguientes, que son los requisitos que habíamos indicado anteriormente. Libertad condicional. Establece el artículo 79, la libertad condicional será concedida en resolución que se expresará las condiciones que se impongan al favorecido, consistentes en la sujeción a alguna de las medidas siguientes, de seguridad, mismas que deberán estar acompañadas con un dispositivo de control telemático. Esta es una reforma que se implementó hace unos años. Salvo que en virtud de las pruebas que se presenten a criterio del juez no sea conveniente la aplicación del mismo. También existe la excepción para aplicar este dispositivo. Régimen de libertad condicional, artículo 80. Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya cumplido las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años y concurra además las circunstancias siguientes. Entonces, en esta suspensión, si se recuerda, le dije que si el primer supuesto indica, en numeral primero, que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. Si no excede de 3 años, es posible pedir la suspensión condicional de la pena. Si excede de 3 años, entonces el instituto o sustitutivo penal que debemos solicitar sería la libertad condicional, porque indica que podrá concederse al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años. Más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años. Entonces, debe solicitarse cuando se haya cumplido ese supuesto, haber estado en prisión más de la mitad de la pena. No indica taxativamente de 3 años, que exceda de 3 años. Eso pueden ser 15 años. Que no pase de 12, pero no puede ser 11 años. Porque si pasa de 12, entonces tiene que haber cumplido las 3/4 partes de esta pena. Aunado a ello, debe solicitarse lo siguiente: que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso. Aplica lo mismo que indicamos hace unos momentos. Si es un delito culposo, no importa, puede solicitarse.
Segundo, haber observado buena conducta durante su reclusión, justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábitos de trabajo, orden y moralidad. Tercero, que haya restituido la cosa o reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos que hayan satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Indica, autoridad competente para decretar. Artículo 78. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad de acordar la libertad condicional, previa información que para el efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados y la institución que haga sus veces. Y es necesario también indicar lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 496, si no estoy mal. Esto en relación a lo que se refiere a libertades anticipadas, que también esta libertad la puede ser conocida por un juez de ejecución a través de un incidente. ¿Qué requisitos debe uno presentar entonces a un juez de ejecución para solicitar estos sustitutivos penales? Va a depender los requisitos, dependiendo del sustitutivo penal que nosotros solicitemos. Estos se realizan a través de incidentes. Si es una libertad anticipada, según el Tribunal de Ejecución, segundo, establece que como primer condición haber cumplido más de la mitad de la pena. Informe de conductas y trabajo de los centros preventivos y carcelarios públicas donde haya estado recluido. 3. Informes de conducta y de trabajo en los centros de cumplimiento en donde haya estado cumpliendo condena. 4. Constancia de antecedentes penales que no tengan más de 2 meses de haber sido extendidas. 5. Fundamento legal, que son el artículo 70 al 74 de la Ley de Régimen Penitenciario, 44 del Código Penal, 495 y 496 del Código Procesal Penal. Los requisitos para libertad condicional, haber cumplido más de la mitad de la pena. ¿Cómo vamos a saber nosotros si una persona ya cumplió más de la mitad de la pena? Bueno, también hay que tramitar ante el juzgado de ejecución una solicitud del cómputo de la pena. Y en este cómputo de la pena se va a establecer cuándo inició una persona el cumplimiento de la pena. Le dan una razón a uno que estaba certificada. Se establece la fecha, la hora, el nombre de los sujetos procesales, quién compareció por parte del Ministerio Público, del abogado defensor, una síntesis de los requerimientos, las peticiones y se establece el total de la pena. Y de una vez se establece la fecha en la cual se puede solicitar un sustitutivo penal. En este caso, el ejemplo que tengo acá de una persona que inició una pena corporal el 22 de enero de 2025. Por buena conducta, puede solicitar ese sustitutivo penal el 22 de julio de 2022. Por libertad condicional, podría solicitar este sustitutivo desde el 24 de enero de 2020. Y de una vez indica en un numeral cuándo se cumple la mitad de la condena, en qué centro debe cumplirse esta condena y la forma en la que fue notificado a las partes. Todos esos requerimientos deben presentarse con 3 expedientes al Tribunal de Ejecución. Debe presentarse también a través de formularios para solicitar esto y haber verificado que efectivamente la persona ha cumplido no solo con las penas de privación de libertad que le fueron impuestas,
O si fue también condenado al pago de una multa, esta debe haber sido efectiva. Incluso si fue condenado a cosas procesales, también debe haberse cumplido efectivamente con el pago a través de la boleta respectiva, que esto únicamente se le otorga a los abogados que se hayan apersonado a la ejecución o a los familiares muy cercanos. Porque si no se cumple con estos presupuestos de haber pagado las penas de multa o las costas procesales, no puede requerirse porque entonces el condenado estaría insolvente y las costas procesales en algún momento pueden conmutarse al cumplimiento de prisión. Igual la multa puede sustituirse por pena de prisión porque, y en este caso entonces al momento de verificarse la audiencia se establecerá que no es posible porque el sindicado, perdón, el condenado no está solvente. Bien, también el régimen penitenciario entonces contempla un sustitutivo ahí, que en algunos casos ha dado un poquito de confusión, que es la libertad controlada y la redención de las penas. Y para la redención de las penas se establecen requisitos muy especiales. El artículo 70 de la ley de régimen penitenciario establece que pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo las provenientes de conversión de pena de multa, impuestas en la sentencia firme mediante la educación y el trabajo útil y productivo de conformidad con los reglamentos respectivos. Y entonces, esta es otra forma de poder acortar el tiempo que una persona pueda estar en prisión, estudiando o trabajando y acreditando efectivamente esas dos circunstancias. La redención de las penas, indica el artículo 71, será un día por cada 2 días de educación o de trabajo. Entonces, en algún momento, alguna persona les ha comentado, Lick, y es cierto que en la cárcel, para computarse la pena, cuenta un día, cuenta la noche y el día para poder salir antes, porque se especula de forma distinta por las personas que no tienen la capacidad para poder entender la forma en la que la ley del régimen penitenciario ha establecido este beneficio. Entonces, un día por cada 2 días de educación o trabajo útil, o uno de educación, o uno de educación y uno de trabajo. Es decir, puede trabajar y puede estudiar, y de igual forma le va a contar ese beneficio. Redención especial indica la presentación de certificados de aprobación de ciclos especiales de alfabetización o conclusión de ciclos primarios en el centro penal. Da lugar al reconocimiento suplementario de una rebaja de 90 días por una vez en el cumplimiento de la pena. Es decir, si una persona que no sabía leer y escribir y fue sentenciada, pero dentro del centro carcelario obtuvo su diploma de primaria, se graduó en Conalfa, pues efectivamente se le puede rebajar 90 días en el cumplimiento de la pena. Control y registro de trabajo y estudios. Establece el artículo 73 que el control y registro sobre el estudio y trabajo se realizará a través de la Subdirección de Rehabilitación Social, la cual emitirá los informes que fueran necesarios para la aplicación de la redención de las penas. Y también existen excepciones. Se establece de forma taxativa quienes no pueden optar a este beneficio. No podrán gozar del beneficio de redención de penas aquellas personas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: quienes mediante informe del equipo multidisciplinario de tratamiento se le ha declarado delincuente de alta peligrosidad social. B, quienes no observen buena conducta durante el cumplimiento de sus condenas, según lo indicado en el informe de la Subdirección de Rehabilitación Social. C, aquellos que traten de quebrantar la sentencia, realizando intentos de fuga o evasión, lograren o no su propósito, cuando en sentencia firme se haya resuelto la limitación de este beneficio. Y cuando por el tipo de delito la ley expresamente indique la prohibición de la redención de esa pena. En este caso, esas personas están vetadas
para poder ser beneficiadas con este sustitutivo. Vamos entonces a las medidas de seguridad en materia penal. ¿Qué debe entenderse por medidas de seguridad? Bueno, indica Fernando Castellanos Tena. Determina que las medidas de seguridad consisten en una disminución de uno o más bienes jurídicos infringidas por orden de la jurisdicción penal, sola o conjuntamente con la pena. Aquellas personas autoras de un hecho previsto como delito, aunque no sea imputable, no como reacción contra el delito, sino que únicamente como medio para combatir la peligrosidad del agente. Klaus Roxin señala que las medidas de seguridad consisten en especial tratamiento impuesto por el Estado a determinados delincuentes encaminados a obtener su adaptación a la vida social o a su segregación de la misma. ¿Te damos cuenta? Lo que indica Klaus Roxin indica que sí es un tratamiento especial para los delincuentes, pero Fernando Castellanos Tena indica que no precisamente a los delincuentes, porque indica que aquellas personas autoras de un hecho previsto como delito, aunque no sea imputable. Es decir, un niño comete un acto, su conducta se encuadra en un tipo penal, pero un niño no es imputable. Entonces, en este momento, este niño no necesita de forma correctiva una pena, sino una medida de seguridad, porque es una protección contra una conducta que él ha tomado. De la misma cuenta, una persona que no tenga capacidad volitiva, que encuadra su conducta en un tipo penal, una pena no es la respuesta o no es la consecuencia jurídica que él necesita, sino una medida de seguridad para un tratamiento especial a esa persona que no tiene capacidad de discernir en su conducta, no tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal de lo que realiza. Estado peligroso. El artículo 87 indica que se considera índice de peligrosidad la declaración de inimputabilidad. Es necesario que revisemos el Código Penal en el artículo 23 que establece causas de inimputabilidad. No son imputables el menor de edad, y esto lo establece también el artículo 20 de la Constitución. El menor de edad contra él no se puede instruir proceso penal. Es considerado peligroso porque puede estar realizando actos que puedan dañar o lesionar bienes jurídicos tutelados de otras personas. Quien en el momento de la acción o omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. Esta persona también es considerada como peligrosa. Segundo, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. Entonces, si una persona se instruye proceso penal en su contra, se dicta una pena, pero empieza a sufrir un trastorno mental, se interrumpe esa ejecución de la pena. Pues también es considerado un índice de peligrosidad o un estado peligroso. La declaratoria de delincuente habitual. ¿Quién es un delincuente habitual? Veamos qué establece nuestro código. Es un agravante, ¿verdad? 24. La de ser residente habitual. Se declara delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, habiendo o no cumplido las penas. O sea, la persona que cometa 3 delitos ya es considerado como delincuente habitual. Se considera estado peligroso porque entonces su conducta difícilmente pueda orientarse a un cambio. Entonces, por el mismo estilo de vida que posee esta persona,
es una persona peligrosa. Cuarto, en caso de tentativa imposible de delito, prevista en el artículo 15 del Código Penal. O sea, si una persona, recordemos que dice el artículo 15 del Código Penal, si no son medios idóneos para cometer el delito. Por ejemplo, que una persona intente matar a otra con un cuchillo de hule, de goma, creyendo que efectivamente sí es un arma que puede utilizar. Es una tentativa imposible porque por más que intente introducir esa arma, pues no le va a producir ningún daño. Pero es peligroso porque, y si con posterioridad puede encontrar esa persona un medio o un arma idónea para cometer el delito, sí es considerado entonces una persona peligrosa. Quinto, la vagancia habitual. Se entiende por vago el que teniendo aptitudes para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costas del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. Entonces, la persona que no trabaja tiene las aptitudes para trabajar, tiene la edad física, cronológica para poder trabajar, pero no trabaja, sí es considerado peligroso, porque uno necesita recursos para poder subsistir. Y si una persona no trabaja o no se conocen sus medios de subsistencia, también se consideran peligrosos. La embriaguez habitual. Séptimo, cuando el sujeto fuere toxicómano, ya, todos los días viendo al señor dragón, todos los días bebiendo, también es un estado peligroso. La mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena y la explotación. Medidas de seguridad como respuesta a los estados peligrosos. Artículo 88. Primero, el internamiento en establecimiento psiquiátrico. Segundo, internamiento en granjas agrícolas, centros industriales u otro análogo. Tercero, internamiento en establecimientos educativos o de tratamiento especial. Está el Fericomora, ¿verdad? Para cuando sí es muy necesario el poder realizarlo, porque una persona de los que comúnmente denominamos locos, que tiene un trastorno mental, pues solo empeoraría y sufriría vejámenes y como consecuencia de su acción es sentenciado a una pena de prisión. No es lo conveniente para este tipo de personas, sino lo conveniente sería llevar a un centro especializado, como por ejemplo el Perico Mora. Cuarto, la libertad vigilada. 5, prohibición de residir en lugar determinado. 6, prohibición de concurrir a determinados lugares. 7, caución de buena conducta. Y el 8 indica numeral adicionado por el artículo 17 del decreto 49/2016 del Congreso de la República. Uso de dispositivo de control telemático con el fin de verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad. ¿Sí? Ahora llegamos entonces a la extinción de la pena y extinción de la responsabilidad penal. Entonces, para ello vamos a revisar lo que indica el artículo 91 del Código Penal, perdón, 101 del Código Penal. Acá está. En el artículo 101 establece extinción de la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal estamos indicando que una persona pues, ha sido declarada responsable de un ilícito penal. Por lo tanto, tiene responsabilidad que, que cumplir. Pero existen formas de extinguir esa misma. Dentro de la primera indica que es la muerte del procesado o condenado. O sea, si una persona fallece
pues efectivamente ya no se puede deducir ninguna responsabilidad en su contra, más que las civiles. La extinción de la responsabilidad penal se refiere a las circunstancias que sobrevienen después de la comisión del delito y anulan la acción penal o la pena. Y las causas de exención de la responsabilidad penal, estas se pueden alegar antes de la comisión del delito. Dentro de la extinción de la responsabilidad penal está lo contenido en el artículo 101, la exención de la pena, o sea, están exentos de pena los que establece el artículo 23 del Código Penal, y el artículo 102 establece la extinción de la pena. Entonces, la muerte del procesado o condenado extingue totalmente el proceso o el condenado. Por amnistía, ¿qué debemos nosotros entender por amnistía? Como forma de poder extinguir esa responsabilidad. ¿A qué se refiere la amnistía? ¿Alguien me enviará un correo indicando qué es la amnistía? Porque hay otro concepto también que aparece en el artículo 102, amnistía e indulto. Conceptos distintos, pero que en algunas ocasiones pues tendemos a confundirlo. No ha llegado ningún correo. Por amnistía. La amnistía es un perdón que es decretado por el Estado como medida excepcional. Casi no. Para todos los presos condenados por determinados delitos, que generalmente estos delitos son delitos políticos. El Estado así perdonar. Para eso es necesario crear una ley, a través de un proceso legislativo en el cual se determine que se le otorga el perdón por amnistía a determinados sujetos que han sido condenados por este delito o que pudieran ser condenados en algún momento por un delito de los cuales se encuentra perfectamente regulado el tipo penal dentro de la ley penal material. 3. Por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo determina expresamente. ¿En qué caso la ley lo determina expresamente? Dice el artículo 197 del Código Penal, en el numeral 2, dice: el perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad civil o la pena. Entonces, el perdón de los ofendidos en los casos en que la ley lo permita expresamente. Y el artículo que le indiqué establece efectivamente que en esos casos no es posible otorgar un perdón del ofendido. 4. Por prescripción. ¿Qué debemos entender por prescripción? Prescripción, estamos hablando del paso del tiempo. Se extingue entonces por el transcurso del tiempo, dependiendo del tipo penal que se pretenda perseguir. Por cumplimiento de la pena, también se extingue la responsabilidad penal cuando se cumple la pena. Cuando se da efectivo cumplimiento a la pena impuesta, que no únicamente puede ser pena de prisión, sino también una de las penas principales contenidas en el Código. Ahora, el artículo 102 establece extinción de la pena. La pena se extingue primero por su cumplimiento. Persona que ha sido condenada a 10 años de prisión, pues va a extinguir la pena por haber cumplido esos 10 años. Si no se solicita ningún sustitutivo, por supuesto. Por la muerte del reo, de la misma cuenta, se extingue. Por amnistía, que es lo que ya indicamos,
Y ahora el otro concepto, por indulto. ¿Y qué es el indulto? Pues el indulto es una medida especial de gracia o de perdón que otorga generalmente el presidente o jefe de Estado o encargado del organismo ejecutivo. Pues, en una cuestión muy particular. Por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley también y por prescripción. Es importante lo que establece el artículo 103 al indicar que la extinción por muerte, la muerte de quien ha sido condenado, extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma. Tenemos también qué debemos entender por amnistía, indulto y perdón del ofendido. Artículo 104. La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. Esas son las consecuencias. Consecuencias del indulto. El indulto solo extingue la pena principal. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiera impuesto por delito solamente perseguible mediante denuncia o querella. Y también establece el mismo artículo que el tribunal puede rechazar ese perdón otorgado por el ofendido. Extinción de la responsabilidad penal, artículo 101. Indicamos por muerte del procesado o condenado, por amnistía, por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita expresamente, por prescripción, por cumplimiento de la pena. Artículo 102. Por su cumplimiento, por muerte del reo, por amnistía, por indulto, por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley, por prescripción. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad prescribe a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. 2. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Tercero, a los 5 años en los delitos penados con multa. Cuarto, a los 6 meses si se tratare de faltas. Entonces, ¿qué pasa? Por el transcurso del tiempo, si se cumplen esos presupuestos, ya no puede ser perseguido una persona. Entonces alguien se preguntará, ¿y entonces el delito queda impune? Pues no, ni tanto, porque la tranquilidad que pueda tener esta persona que quiera ser beneficiado con esta prescripción, pues será muy poca. Y la doctrina establece que la pena que va a cumplir la persona que solicita la prescripción es andar errante, andar preocupado y andar huyendo siempre. Esa preocupación tendrá que pasar, si es para pena de muerte, 25 años. Teniendo esa preocupación y latente siempre, el que pueda ser aprendido. Para las personas que padecen ansiedad, sufren de estrés, pues sabrán que una preocupación les causa serias dificultades a su vida. De tal cuenta que esa sería la pena, el no tener ninguna oportunidad de estar tranquilos durante el desarrollo de cualquier actividad que emprenda. Artículo 108. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse. Primero, para los delitos consumados desde el día de su consumación. Para el caso de tentativa desde el día en que se suspendió la ejecución. Tercero, para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho. Cuarto, para los delitos permanentes desde el día en que cesaron sus efectos. Quinto, para la conspiración, proposición, provocación, la instigación y la inducción, cuando estas sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. Sexto, en los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima cumpla su mayoría de edad. Séptimo, para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público
cesen el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible, sin excepción alguna. La responsabilidad civil. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene el delincuente de poder resarcir o indemnizar a las víctimas de un delito. Y vemos que establecen acá que existen personas responsables, ¿sí? Para poder determinar la responsabilidad civil. En algunos casos, cuando el responsable directamente es insolvente, la responsabilidad se trasladará a una persona denominada tercero civilmente demandado, quien tendrá que cumplir con todas las resueltas de la responsabilidad, pudiendo posteriormente poder reparar o repetir en contra del responsable directamente. Artículo 112 dice todas las personas responsables penalmente del delito o la falta lo es también civilmente. Si es responsable de un delito, pues también es responsable civilmente. De la misma cuenta, si es responsable de haber cometido una falta, pues su responsabilidad también entrará al plano de la responsabilidad civil. Es muy importante también poder analizar ciertos artículos. El artículo 112 al 122 del Código Penal y el artículo 1646, perdón, y 1657 del Código Civil. Porque la responsabilidad civil también tiene asidero y fundamento en el Código Civil, el cual es necesario que se realice un análisis más minucioso. Señores estudiantes, por su fina y amable atención, muchas gracias. Espero por saludarlos la próxima semana. Hasta pronto.